Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Repasos Intergalácticos. El tema de hoy es fisiología renal y no te he traído un video, sino 4 videos de fisiología renal. El primero de ellos es esta, que es una introducción. Luego veremos el sistema de contracorriente, también hablaremos sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y finalmente un poco de nefropatías. El temario de este video vamos a hablar sobre la anatomía de los riñones, también vamos a hablar sobre la histología, sobre la nefrona y sus componentes, vamos a hablar sobre la formación de la orina, que es la parte más yuca, el filtrado glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular, y finalmente vamos a hablar un poco sobre el reflejo de la micción. Bien, entonces los riñones son dos órganos retroperitoneales ubicados en la zona lumbar, de T12 a L3, tienen forma de guisante y aproximadamente tienen 12 centímetros de alto por 6 centímetros de ancho, pesan de 150 a 175 gramos, va a poseer un hilo medial donde va a ingresar la vena renal por delante de la arteria renal y la pelvis renal. Y hay diferencias entre el riñón derecho y el riñón izquierdo, en que el riñón derecho es un poco más bajo que el riñón izquierdo, justamente porque el hígado está arriba. Y también acá en sus polos superiores están las glándulas suprarrenales. También recordemos que la arteria renal derecha pasa por detrás de la vena cava inferior y la vena renal izquierda pasa por debajo de la arteria mesentérica superior. Y bueno, los riñones en conjunto con los uréteres, la vejiga y la uretra forman el aparato urinario. Y bueno, sus funciones es la de formación de orina, forman la orina, eliminan los desechos, los productos del metabolismo, como son la creatinina, la urea, el urobilinógeno, mantiene la homeostasis regulando el balance hidroelectrolítico, regula la presión arterial con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, regula el equilibrio ácido-base. En un video anterior hemos visto que funciona como tercera línea de defensa. También posee una regulación hormonal porque sintetiza renina justamente para regular la presión arterial. También sintetiza eritropoyetina para la hematopoiesis y también activa la vitamina D. En cuanto a su estructura macroscópica, podemos decir que tiene una fascia, que es la fascia de Gerota, y también contiene una cápsula. En cuanto a su parénquima, vamos a decir que tiene una corteza y una médula. En la médula encontramos las pirámides de Malpighi o las pirámides renales, que hay un promedio de 8 a 12 pirámides por riñón. Vamos a encontrar las columnas renales o columnas de Bertin. Aquí encontramos también los rayos medulares o los rayos de Ferrein, ¿no? Y bueno, los conductos de Bellini también, los conductos de Bellini o conductos medulares que bueno, pues van a drenar hacia las papilas. Y 2 a 3 pirámides pues forman los cálices menores, y 2-3 cálices menores forman los cálices mayores, que forman al final los uréteres. En cuanto a su irrigación, vamos a decir que bueno, la vena renal pasa por delante de la arteria y esta arteria renal se va a dividir. Claro, bueno, nace a la altura del borde superior de la vértebra L2 y bueno, se divide en arterias segmentarias, suben por todas las columnas renales en arterias interlobulares, se van a arquear formando las arterias arqueadas o arciformes o arcuata. Se van a arquear y van a pasar por toda la base de las pirámides renales, van a seguir hacia la corteza, se van a seguir dividiendo hacia la corteza formando las arterias interlobulillares, que van a dar sus ramas, que son las arteriolas aferentes, una para cada glomérulo. Se van a ramificar formando el mismo glomérulo, los capilares periglobulares, perdón, el glomérulo. Van a finalizar en la arteriola eferente y bueno, van a formar los capilares peritubulares. Y si es que estos capilares pues llegan hacia la médula, pues son los vasos rectos. Bien, tenemos a la nefrona como unidad funcional. Cada riñón posee de 1.200.000 nefronas cada uno, y la nefrona se va a conformar por un corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi y una serie de túbulos renales. El corpúsculo de Malpighi a su vez va a estar conformado por una cápsula de Bowman y un glomérulo. Y según la ubicación de este corpúsculo de Malpighi, la nefrona puede ser o cortical cuando se ubica en la corteza o yuxtamedular. También hay diferencias en que el tamaño del asa de Henle de la nefrona yuxtaglomerular va a ser mucho más grande que la nefrona cortical. En los túbulos renales pues vamos a encontrar el túbulo contorneado proximal al asa de Henle con su segmento, que es una U, con su segmento
descendente y ascendente, grueso y fino, al túbulo contorneado distal, que todos se van a juntar y van a unirse a los túbulos colectores corticales o medulares, ¿no? Y van a drenar finalmente en la papila. También hay capilares peritubulares que cuando ya ingresan junto con el asa de Henle hacia la médula, pues se van a llamar los vasos rectos. Entonces, el corpúsculo renal o el corpúsculo de Malpighi habíamos dicho, está compuesto por la cápsula de Bowman y el glomérulo. Mide aproximadamente 200 micras, ¿ok? Esta es la cápsula de Bowman y este es el glomérulo, y va a tener dos polos, un polo vascular y un polo urinario. En el polo vascular está la arteriola aferente y la arteriola eferente, formando la red, el glomérulo, que es una red de capilares fenestrados, y la cápsula, y el polo urinario, que está compuesto, que es el inicio del túbulo contorneado proximal, y está compuesto por células cúbicas, por epitelio simple cúbico, con ramillete en cepillo. Bien, entonces la cápsula de Bowman está dividido en dos capas. Tiene una capa parietal compuesta por epitelio simple plano y una capa visceral, que son células llamadas podocitos, que van a recubrir todo el epitelio fenestrado, todo el endotelio fenestrado. Bien, y también va a haber células mesangiales, que según su ubicación pueden ser células intraglomerulares o extraglomerulares, que van a tener la función de sostén o de fagocitosis o de secreción. Bien, también vamos a encontrar las células yuxtaglomerulares, que son células especializadas en la arteriola aferente. También va a estar el túbulo distal con su mácula densa, que son células cilíndricas especializadas también, que van a medir, van a ser el sensor para la volemia y la concentración de sodio. Y bueno, pues en caso haya déficit, va a estimular a las células yuxtaglomerulares o células lasis para que liberen renina, y esto es lo que se conforma en el aparato yuxtaglomerular. En cuanto a sus túbulos, pues habíamos mencionado, tiene un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle con su segmento grueso y fino, ¿no? Con su segmento descendente y ascendente, al túbulo contorneado distal, y finalmente los túbulos colectores, ¿no? Corticales y medulares. En cuanto a su célula de los túbulos contorneados proximales, en donde se va a absorber la mayor cantidad de agua, un 65% de agua y un 65% de sodio, es por eso que sus células van a ser cúbicas con ramillete en cepillo. Luego va a haber la porción del asa de Henle, que la primera mitad, por así decirlo, la mitad descendente, va a ser permeable al agua, donde se va a reabsorber el 15% de agua, pero no se va a reabsorber nada de solutos. En la segunda mitad, en la parte ascendente, va a ser impermeable al agua, no va a atravesar el agua, pero sí los solutos, en donde se va a reabsorber un 25% de sodio. Luego sigue el túbulo contorneado distal, que va a ser el sector diluyente, en donde se va a reabsorber un 5% de solutos y 0% de agua, o bueno, se va a reabsorber agua en presencia de ADH. Y los túbulos colectores, corticales y medulares, pues se va a reabsorber el 3% de sodio y de 8 al 17% de agua en presencia de ADH. Entonces, ¿cómo se forma la orina? La formación de la orina depende de los procesos de filtración, reabsorción y secreción. Ejemplo de filtración, de solo filtración, puede ser la creatinina, donde va a ser una sustancia que va a ser filtrada y no va a ser reabsorbida. Ejemplo de filtración con reabsorción parcial, pues es el ejemplo de la mayoría de solutos de nuestro cuerpo, el sodio, el bicarbonato, el potasio. Ejemplo de reabsorción completa, son sustancias que se van a poder filtrar pero se van a reabsorber y nada va a excretarse, es la glucosa, los aminoácidos también. Y finalmente, ejemplo de solo secreción, pues tenemos los ácidos y bases orgánicas. Bien, entonces para entender un poco sobre el filtrado glomerular, pues obviamente se da aquí en el glomérulo y depende de la barrera de filtración. Tenemos que conocer bien cuáles son las características de esta barrera de filtración, porque su alteración produce diversas manifestaciones. Y la barrera de filtración pues está determinado por un endotelio fenestrado o con poros, que ya habíamos hablado. Estos poros miden aproximadamente 70 angstroms, si no me equivoco. Una membrana basal glomerular
que va a poseer colágeno tipo 4, va a poseer heparanfolfato, proteoglucanos, que le va a dar un aspecto, que le va a dar una carga negativa. ¿Ya? Y con esta carga negativa y la albúmina, que es una proteína de carga negativa, pues se va a repeler y no se va a poder filtrar. Es por eso que la barrera de filtración es una barrera tanto de carga como de tamaño. Y finalmente los podocitos, que son con sus pedicelos. Acá están los podocitos que forman la cápsula visceral de la cápsula de Bowman, pues están con sus pedicelos tapando o recubriendo todo el endotelio, ¿no? Y pues bueno, ya veremos más adelante que su alteración en algunos podocitos pues va a producir algunos síndromes. Bien, entonces, ¿cuáles son las fuerzas de la filtración glomerular? Quiero que sepas o quiero que entiendas que hay fuerzas que van a favorecer la filtración glomerular y hay fuerzas que se van a oponer a la filtración glomerular. Entonces la diferencia de esto pues va a ser la filtración neta y se va a dar origen a la filtración. Los riñones reciben del 22 al 25% del gasto cardíaco. Su flujo sanguíneo renal es de 1200 mililitros por minuto, su flujo plasmático renal es de 600 mililitros por minuto y la tasa de filtración glomerular va a ser la quinta parte del flujo plasmático renal o 125 mililitros por minuto. Entonces la filtración glomerular se puede expresar, acá hay una fórmula, en la constante de filtración por la suma de fuerzas, ¿no? La suma de fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas, es decir, las fuerzas que se van a oponer o facilitar la filtración. ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues la fuerza hidrostática glomerular es una fuerza que favorece la filtración con 60 milímetros de mercurio, y las fuerzas que se van a oponer a la filtración pues es la presión coloidosmótica glomerular dadas o determinadas por la cantidad de proteínas, que es de 32 milímetros de mercurio, y la presión en la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio. Acá en la cápsula de Bowman no hay una presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, ya que no hay proteínas en esta cápsula. Por lo tanto, tenemos una diferencia de 60 menos 18 menos 32, pues la presión de filtración neta es de 10 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los factores que van a disminuir este filtrado glomerular? Pues esta es la fórmula. Pues entonces una disminución en su constante de filtración o en su barrera, la membrana basal glomerular quizás se hace más ancha, quizás se depositan ahí proteínas glucosiladas, como ocurre en la diabetes mellitus tipo 2, pues se va a afectar, no va a haber una buena filtración. En la hipertensión arterial también, en la nefropatía también, todos estos factores van a disminuir. Todas esas enfermedades van a disminuir en la fracción de filtración y por lo tanto va a disminuir el flujo glomerular. Una disminución en la presión glomerular, en la presión hidrostática glomerular, también va a disminuir el flujo glomerular, como ocurre en la constricción de la arteriola aferente o una dilatación de la arteriola eferente. Un aumento en la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, o una presión en la cápsula de Bowman, es ejemplo de la obstrucción de vía urinaria. Aumenta la presión en la cápsula de Bowman, pues va a disminuir el flujo glomerular. Un aumento en las proteínas, un aumento de la presión coloidosmótica glomerular, como ocurre en un aumento de proteínas plasmáticas o disminución del flujo sanguíneo renal, pues va a disminuir el flujo glomerular. Acá está lo que te quería decir. Cuando disminuye la filtración glomerular, en esta parte la tenemos, ocurre con un juego de las arteriolas prácticamente, ¿no? De la arteriola aferente o eferente, su vasoconstricción o su vasodilatación va a alterar el flujo glomerular. En este caso tenemos en la arteriola aferente mayores receptores alfa 1, entonces una activación simpática como una activación simpática, los neurotransmisores como la noradrenalina, adrenalina, endotelina, pues van a causar vasoconstricción de la arteriola aferente y por lo tanto va a disminuir el flujo glomerular. Otro ejemplo es la angiotensina, pero esta va a actuar más a nivel de la arteriola eferente, la va a causar vasoconstricción y esta vasoconstricción pues va a aumentar esta vez el flujo glomerular. Y en el caso tenemos a las prostaglandinas y al óxido nítrico, que van a ser factores protectores.
Estas sustancias van a dilatar la arteriola aferente y así van a proteger al filtrado glomerular. Por eso es que en el consumo de AINES pues va a inhibir directamente esta producción de prostaglandinas, y por lo tanto no va a haber fuerzas que van a dilatar prácticamente, no van a haber fuerzas protectoras del filtrado glomerular. Y una aplicación clínica, bueno, es usando la fórmula de Cockcroft-Gault para medir el clearance de creatinina, y se obtiene mediante esta fórmula, ¿no?, que es de 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina sérica por 72. Si eres varón por 1, y si eres mujer por 0.85. Recordemos que el valor normal de creatinina es de 0.8 a 1.4 miligramos por decilitro, y se va a dar para estadiar prácticamente a la enfermedad renal crónica. El resultado, pues aquí más o menos te puede dar una interpretación de cuánta lesión renal hay. Bien, ¿qué es el flujo sanguíneo renal y qué es el flujo plasmático renal? Recordemos que el riñón recibe un 25% del gasto cardíaco, aproximadamente 1200 mililitros por minuto o 180 litros por día es lo que recibe este riñón. Y bueno, la sangre va a pasar por las arterias interlobulares, la arteria arciforme o arqueada, se va a ramificar va a seguir ramificándose, va a formar la arteria interlobulillar, que bueno, va a sacar sus ramas, la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente y los capilares peritubulares. Y si estos capilares peritubulares discurren o siguen hacia la médula, pues son llamados los vasos rectos. ¿Ok? Y el riñón se va a nutrir justamente por estos vasos rectos o por los capilares peritubulares. ¿Cómo se calcula o cómo se halla el flujo sanguíneo renal? Pues se usa utilizando el flujo plasmático renal sobre 1 menos el hematocrito. ¿Cómo calculamos el flujo plasmático renal? Pues usando la ley de Fick para medir el flujo plasmático renal. ¿Qué nos quiere decir este principio o esta ley de Fick? Pues que es toda sustancia que entra al riñón por la arteria renal debe ser igual a la sustancia, que la sustancia que entra por el riñón por la arteria renal debe ser igual a la sustancia que sale por el riñón por la vena renal más la sustancia excretada por los uréteres. Y la sustancia que cumple este principio, pues es el ácido para-aminopúrico, que es la sustancia con la que se va a medir. Bien, continuando con la filtración glomerular, recordemos que existen mecanismos. Uno de los mecanismos es la vía paracelular, la vía transcelular a través de las células o la vía por ósmosis. Y para hallar la cantidad de solutos filtrados, pues usamos la tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática de ese soluto. Ejemplo de la cantidad filtrada de la glucosa, del bicarbonato, del sodio, del cloro, del potasio, de la urea, lo tenemos aquí. ¿Y cómo es que hemos hallado esto? Pues simplemente la tasa de filtración glomerular es 125 mililitros por minuto o 180 litros por día, y multiplicado por la cantidad plasmática de glucosa, que es de 1 gramo por litro, obtenemos que la cantidad filtrada es de 180 gramos por día. Lo mismo ocurre en el bicarbonato, que la tasa de filtración glomerular es 180 litros por día y su concentración plasmática es aproximadamente de 24 miliequivalentes por litro. Haciendo la multiplicación, pues sale esta cantidad filtrada, y así para todos estos distintos solutos. También va a haber transporte activo primario y secundario. Esta es la luz tubular y este es el líquido intersticial. Recordemos que el transporte activo primario que encontramos aquí, un ejemplo es en el túbulo contorneo proximal, encontramos al contratransporte de sodio-hidrógeno, que es un transporte activo primario porque gasta energía, o a la bomba de sodio-potasio ATPasa, son ejemplos de transporte activo primario. Ejemplo de transporte activo secundario, pues tenemos al cotransportador de sodio glucosa like transported, de sodio y glucosa, así también como de sodio y aminoácidos. Son cotransportadores secundarios, activo secundario. Y un transporte pues facilitado, pues simplemente son los transportadores de glucosa o los famosos GLUT. Aquí en el SGLT pues tenemos al SGLT del tipo 1 y del tipo 2. En mayor cantidad las del tipo 2.
son las que van a reabsorber prácticamente la glucosa. Y cuando se excede esa cantidad, recordemos que cuando se excede esa cantidad son transportes con una capacidad máxima, y cuando se excede esa capacidad, pues simplemente la glucosa se va a excretar en la orina, características de los diabéticos. Y en resumen general tenemos que la que la reabsorción tubular es este mecanismo. Vamos a recordar que hay una porción permeable al agua, la primera mitad de la nefrona, la segunda mitad es una porción impermeable al agua donde no se va a reabsorber agua, y la tercera mitad donde está el túbulo colector, pues una porción cuya permeabilidad es variable al agua de acuerdo a la expresión o de acuerdo a la función del ADH. Así es como se produce el ultrafiltrado. Bien, ¿cómo es la reabsorción y la secreción a lo largo de la nefrona? Pues en el túbulo contorneado proximal, ya lo habíamos dicho, se va a reabsorber un 65% de sodio. Aquí en este túbulo van a estar los cotransportes, ¿no? Transporte activo secundario de sodio-glucosa, de sodio-aminoácido. Va a haber el contratransporte de sodio-hidrógeno, ¿no? Transporte activo primario este. Y bueno, pues en su lado basal, pues vamos a encontrar a transportadores de bicarbonato, de aminoácidos, de glucosa, etcétera. Aquí en esta primera mitad se van a secretar, se van a reabsorber también. Caramba, acá no tenía. Bien, ¿cómo es la reabsorción y la secreción a lo largo de la nefrona? Pues en el túbulo iniciando por el túbulo contorneado proximal, ya hemos explicado cómo son sus células, se absorbe un 65% de sodio. Aquí en esta porción también se va a resolver un 65% de agua, un 85% de bicarbonato, un potasio se va a resolver en un 65%. Bien, aquí también es donde se va a resolver la mayor parte de glucosa, de aminoácidos, y se va a secretar hidrógeno, ácidos orgánicos y las bases. Aquí tenemos los mecanismos, esto es la luz tubular y esto es la sangre o el intersticio. Tenemos a los cotransportadores de sodio-glucosa, sodio-aminoácido, el contratransporte de sodio-hidrógeno, ¿no? Transporte activo secundario, este es transporte activo primario, y estos son los transportes, los transportes facilitados, pues, ¿no? O los canales. Bien. Aquí en esta primera mitad podemos decir que el transporte, el SGLT, se encuentra en mayor proporción en el tipo 2. Y aquí en el túbulo proximal final, pues va a haber una mayor reabsorción de cloro. Aquí va a ingresar el cloro y va a haber una mayor excreción de ácido aquí en el túbulo proximal final. También aquí tenemos una gráfica que nos indica que a medida que vamos avanzando por el túbulo proximal, se va a reabsorber grandes cantidades de bicarbonato, grandes cantidades de glucosa, de aminoácidos se van a reabsorber casi en su totalidad, y en cambio se van a excretar la urea, la creatinina. En el caso del sodio, como que no varía, pero es porque a la vez que se reabsorbe sodio, también se reabsorbe agua, por lo tanto su concentración está equilibrada. Continuando con el asa descendente delgada, recordemos que en su primera porción es permeable al agua, se va a resolver un 15% de agua mediante las acoporinas. Recordando un poco, la acoporina tipo 1 es la que va a estar presente en esta asa de Henle, en la primera mitad, en la asa de Henle descendente, fina, y la acoporina 1, 7 y 8 se van a expresar en el túbulo contorneado proximal. La acoporina número 2 se va a expresar en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector en presencia de ADH, y la acoporina 3 y 4 pues son las que se expresan en la membrana vasolateral de todas las células. Alteraciones, luego vamos a ver en el siguiente video, alteraciones en estas acoporinas van a dar distintos tipos de enfermedades. Continuando con la asa ascendente gruesa, aquí continuando con el asa ascendente gruesa, pues aquí se va a resolver un 25% de sodio, un 27% de potasio, un 10% de bicarbonato, ¿no? Y se va a secretar ácido. ¿Ok? Aquí esta porción no se va a reabsorber agua. Y aquí vamos a encontrar a una primera bomba, a la bomba sodio, potasio, 2 cloro,
Ok, luego este cloro y este potasio se van a difundir por canales. Y aquí en este lugar de acción, aquí en esta bomba es donde va a actuar los diuréticos de asa, como la furosemida, que van a inhibir prácticamente esta bomba. Continuando con el túbulo distal inicial, aquí vamos a encontrar una reabsorción del 5% de sodio. Ok, se va a reabsorber sodio, cloro, se va a excretar potasio, aproximadamente el 4% del potasio es el que se expulsa acá. Y bien, aquí vamos a encontrar una bomba muy importante, que es la bomba, el transportador sodio-cloro, que es en donde va a actuar los diuréticos tiacídicos. Aquí es donde se va a reabsorber el 5% de sodio y ya prácticamente va a ser el sector diluyente. En el túbulo distal final y en el túbulo colector vamos a encontrar dos tipos de células, ¿ok? Unas células oscuras, oscuras o intercaladas, y unas células claras, CD, o células principales. Aquí en este segmento pues se va a reabsorber sodio, se va a excretar potasio, se va a excretar bicarbonato, se va a excretar ácido, ¿ok? Y el agua se va a reabsorber en presencia de la vasopresina o de la hormona antidiurética, ¿ok? Aquí van a actuar los diuréticos ahorradores de potasio, como la milorida, o los diuréticos antagonistas competidores con la aldosterona, ¿no? Como es la espironolactona. Finalmente, en el conducto colector medular, aquí también, aquí más que todo se va a reabsorber agua en presencia de ADH, y bueno, pues acá se va a reabsorber la urea mediante el transportador UT1, se va a reabsorber la urea, que ayuda en la concentración de la orina, y bueno, va a pasar al intersticio o a la sangre por la UT4, por el transportador UT4. Bien, aquí en la reabsorción tubular también vamos a encontrar fuerzas que van a facilitar o que van a oponerse a esta reabsorción tubular. La reabsorción capilar peritubular es de 124 milímetros de mercurio, y las fuerzas que van a favorecer esta reabsorción es la fuerza coloidosmótica del capilar, que es de 32 milímetros de mercurio, y la presión del intersticio, la presión intersticial, que es de 6 milímetros de mercurio. Las fuerzas que se van a oponer es la presión hidrostática del capilar, que es de 13 milímetros de mercurio, y la fuerza otra fuerza que se va a oponer pues es la fuerza coloidosmótica del intersticio, que es de 15 milímetros de mercurio, dando una reabsorción neta de 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y aquí también hay un resumen de las hormonas que actúan, su lugar de acción y los efectos. Ejemplo de ellos es la aldosterona, que va a actuar en el túbulo y conducto colector, reabsorbiendo más sales, agua y aumentando la excreción de potasio. La aldosterona aquí actúa en las células principales del conducto colector. La angiotensina 2 actúa en la mayoría de los túbulos y va a reabsorber agua, sodio, y va a excretar ácidos. Y la hormona antidiurética pues se va a expresar en los túbulos distales, o va a actuar a nivel de túbulos distales, va a expresar la coporina 2, ¿no? Y su función es la de absorber agua. Aquí hay un resumen más o menos en donde actúan los ciertos diuréticos. Recordamos que los diuréticos de asa van a actuar a nivel de la bomba sodio-potasio 2-cloro, ¿no? Como el diurético de asa de furosemida. Los diuréticos tiacídicos van a actuar a nivel del túbulo distal, del túbulo contorneado distal, mediante el cotransporte de sodio-cloro. Y los ahorradores de potasio pues bien van a actuar, ¿no? A este nivel en los túbulos distales finales o colectores, y también los antagonistas de la aldosterona. Bien, ¿qué es el reflejo miccional? Pues la micción es el proceso por el cual la vejiga vacía su contenido por acción del músculo detrusor. Van a participar órganos urinarios, nervios pélvicos, nervios pudendos y algunas zonas cerebrales. ¿Ok? El principal estímulo para este reflejo miccional es la distensión que se va a dar por el músculo detrusor o la uretra posterior, cuando aumenta la cantidad de la vejiga de 250 mililitros o 350 mililitros. ¿Ok? Se va a distender y van a enviar señales parasimpáticas, señales sensitivas, ¿ok?, hacia la médula en el segmento S2, S3, S4, ¿ok? Y de la médula por las astas posteriores va a ascender hacia el COM. ¿Qué es el COM? Es el centro ordenador de la micción, ubicado en la protuberancia, en el piso del cuarto ventrículo. De ahí
va a ascender hacia la corteza, hacia el área prerolándica, en donde ya esa sensación ya va a ser sentida, va a dar la sensación de querer orinar, ¿ok? Luego va a regresar otra vez va a haber arcos parasimpáticos y arcos simpáticos, ¿ok? Va a regresar a través de los nervios pélvicos o el nervio pudendo, ¿ok? Este es parasimpático. El nervio pélvico pues va a inervar al músculo detrusor y al cuello de la vejiga, ¿ok? Y el otro, el nervio pudendo, pues va a inervar al esfínter externo. El esfínter externo es músculo estriado, y el esfínter interno, cuello y músculo detrusor, pues es el músculo liso. Y en el arco simpático recordemos que hay receptores alfa 1 y beta, y receptores beta 1 también. Los receptores beta 1 pues van a encargarse prácticamente de la dilatación, y los alfa 1 de la contracción. Entonces va a generar una contracción del músculo, una contracción del músculo detrusor y una relajación del esfínter externo, y finalmente se va a dar la micción. Alteraciones en esto lo veremos en el próximo video. Espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Y ya sabes, si quieres información, si quieres libros, escríbeme, yo te los estaré enviando. Te voy a dejar un link donde están los libros de esta bibliografía. Un saludo intergaláctico para todos ustedes, para todos mis amigos, para todas las personas que están viendo, en especial para mi queridísimo amigo Juan Carlos Cruz Flores. Y bien, eso ha sido todo. Muchas gracias.